noches a todos y bienvenidos a APPS Íntimo con Fernando Hueso Ochi, uno de los baluartes y de los apellidos fuertes que tiene el automovilismo. Hueso, buenas noches y muchísimas gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento. Vamos a arrancar tranquilo, vamos a arrancar fácil. Contame un poquito tu niñez, dónde fuiste a la escuela, cómo pasaste tus primeros años de vida. Normal, escuela 1, viví acá en Colón entre Alsina y Lavalle, y ahí iba a la escuela 4 cuadras, taller, rectificadora, pasaba por lo de Modarelli donde después laburé, iba a la escuela 1, ya te digo, y después, bueno, terminé y hice industrial, y ya hacía la industrial y ya estaba laburando en la rectificadora, y entré a los 9 años a lavar tornos, a limpiar piezas, a hacer lo que hace un purrete. Y bueno, ya mi viejo me metió ahí y hacía la comería de mi viejo, que tiene una comería acá yo tengo en la Colón, y le metía laburo y laburo. Y después fútbol y motociclismo, y jugué en Racing, y bueno, era mi pasión, vivía a 2 cuadras del club. Y así fue mi niñez, fue mucho fútbol y automovilismo, porque mi vieja quería que sea Batará, pero yo no, era Chaira a muerte. Y mi vieja decía que Racing era el club de negros, y bueno, me gustaban los negros, que estábamos acá atrás del Arroyo, que era en esa época, hace 60 años, era todo un desierto, pero bueno, y ya te digo, así me quería entre el club y los talleres. ¿A qué edad dijiste? Bueno, ya más o menos me comentaste, ya desde toda tu niñez, siempre entre los motores, siempre entre los fierros, siempre ahí metido. Siempre metido porque mi viejo era muy amigo, un hermano era de él, era Roque Modarelli, que estaba en el turismo de carretera, y bueno, entonces yo acompañaba a papá a todos lados. Y bueno, íbamos a ver TC, por supuesto, de chico, TC a todos lados, a Monte, a Lobo, a 25 de Mayo, todos esos lados, si corría el TC, estábamos siempre firmes. Y bueno, y después ya me involucré principalmente en el TC, donde mis primeras armas las hice en el turismo de carretera, de ayudante y laburando en el taller de rectificaciones. Y bueno, a los 11 años debuté en moto, en motocross en el hípico. Y compré una Tehuelche, la hice con un cuadro alpino, y bueno, entre todos los amigos del barrio, el Vito Porté, la moto me la dio, bueno, ahora ya no me acuerdo, estábamos el paisano Sievenar, el Oveja Suárez, que jugábamos juntos en Racing, todos los chicos del barrio, todos íbamos y fuimos al hípico a correr en motocross. Y el comisario deportivo dice: ¿cómo vamos a correr este pibe si tiene 11 años? Me puse un mameluco de un compañero que me dio un mameluco de la escuela industrial, y fuimos a correr, y el comisario deportivo era Las Pinas, que era medio pariente nuestro, y dice: déjalo correr a si total, qué sé yo. Bueno, y largamos y me quedé en el cajón de arena. Bueno, pero así fuimos, nos largamos a llorar todos los chicos del barrio, no nos dejan correr. Fuimos a pata con la moto a UPA, toda la ruta caminábamos, era una hazaña para nosotros. Y llegamos y largué motocross. Y estaba un día la bandera, era un 20 de junio. Y ganó Infantino esa carrera. Y así empecé, echando con la moto y ya te digo, esas cosas que hacíamos cuando éramos borregos. ¿Alguna vez tuviste algún deseo de tener otra profesión, o siempre ya desde chiquito ya tu cabeza estaba puesta en el automovilismo, en los motores y en la mecánica? Contame un poquito de eso. Sí, bueno, me hubiera gustado ser médico, y que hasta el día de hoy hincho con temas médicos, ¿no? Me hubiera gustado ser médico, pero cuando me meto en los fierros es tan atrapante que no pude, aparte no terminé de jugar, debuté en primera, igual jugué al fútbol hasta que me lesioné, y después no me gustaron algunas cosas en el club y me retiré, pero me quedé dándole con los autos, y hasta que después dije: tengo que ganar, y se me dio, y ya dejé todo de lado, todo, y me dediqué a esto.
Y bueno, pero perdí muchas cosas en el camino, obvio. Tenía chance de hacer miles de cosas y las dejé todas por el auto de carrera. Todo dejé. ¿Corriste? Sí, mi viejo a los 16 años me regaló un Gordini hermoso, con patona. Íbamos a Llamó y al boliche Rodríguez, íbamos el Chino Menón, el Piturro Escudero, que éramos todos los de la rectificadora, todos andábamos en el Gordini, chocho. A los 15, 20 días lo metía dentro de una gomería que después tuvo mi viejo acá en la Vicente López y Colón, y lo desmantelé todo y lo terminé a los 20 años. Y fui a debutar al rally del 83 en Azul, con el Tuerto Pérez de acompañante, que fue una historia muy linda, que estábamos en Locacho, Francia, con Adelito Madrel y Marcelo Yurio. Y bueno, fui, no conocía la ruta, nada, y lo volqué al Gordo Vigo, lo toqué en el Monte de Azul a José Vigo, y lo hice volcar, y el Gordini cuando volcó se desmanteló todo. Y yo, muy amante del fútbol, iba a Batata Oviedo de acompañante del Gordo Vigo, que ese día no había partido, jugaba en Loma Negra. Y era uno de mis ídolos, yo fue alcanzapelota también cuando era chico, y digo, lo maté al Batata, me querían morir, digo, maté al Batata, había perdido el motor, perdió el Gordini, se desarmó todo, el chichilo que era el Cabezón Rodríguez. Y bueno, esa fue una anécdota, y ahí debuté, y ya te digo, volcándolo a José Vigo. Fuerte debut. Sí, impresionante, la verdad que fue 10 series hubo, éramos 107 autos de la promocional, todo promocional, en azul, y impresionante, y fue una anécdota que quedó, la verdad que hasta el día de hoy la recuerdo. Y bueno, después la segunda etapa no la pudimos hacer porque el Cacho Francia se enojó con todos nosotros, Marcelo se había caído al agua, Marcelo Yurio, Adelito había cocinado el motor, Adelito Madrelli, que era el hijo de mi patrón, éramos toda una banda impresionante, de todos muy apasionados. Y bueno, ahí ese rally marcó mucho mi vida, porque la verdad que fue emocionante. ¿Alguna vez fuiste piloto y motorista a la vez o una cosa u otra? No, sí, después corrí, sí, me hice el auto siempre yo, cuando corrí siempre fue mío. Sí, cuando he corrido siempre corrí, y hasta hace poco tenía ganas de volver a hacer algunas carreras, para divertirme un poco, y porque mi mujer me apoya, pero por ahora me quedo mirándola de abajo. Se podría decir que de la mecánica llevas muchísima parte, sos tanto vieja escuela como nueva escuela. Comentame un poquito eso, la diferencia entre las cosas, los motores o las cosas que se hacían antes a lo que se hace hoy en día. Y bueno, porque yo me fui ayornando continuamente, yo calculé que empecé en una época que era totalmente opuesta a esta, y bueno, he ganado carreras ponele un ejemplo con Gelso, y después le terminé haciendo a casi todos los pilotos le terminé haciendo los hijos. Haber ganado con Gustavo Gelso, con Leo Gelso, con Agu Gelso, esas satisfacciones son imborrables, pero me tengo que ir ayornando porque ponerle a los pibes, les contamos las historias, las cosas que hemos hecho, y por ahí pensás vos, que no le interesan, ¿viste? No le interesan. Están en otro mundo, con otra situación, con internet, con celular. Nosotros no teníamos celular, no teníamos nada. Y nos pasaron muchas cosas y quizá a algunos les sirva la experiencia. Nunca bajamos los brazos, jamás, siempre hemos salido a poner su campeón. Hoy se bajonean, ¿viste? Por algo, y bueno, entonces me tengo que ir ayornando a la nueva mecánica y a la gente distinta, los pibes son distintos ahora. Antes un piloto estaba con uno y te bancaba a muerte. Yo solamente tengo un piloto que hace 20 años que está conmigo, que es el Metralleta Stangel, que nunca se cambió, ¿viste? Y después, ¿viste? Van pasando, se van a un taller, a otro, se enojan, vuelven, pero bueno, te va ayornando a las distintas formas de pensar de la gente, cambió la gente también. Y bueno, entonces yo me voy ayornando y por eso estoy competitivo siempre, trato en todo, ya te digo, en lo tecnológico y en lo del trato a la gente voy ayornándome y me mantengo vigente. Yo todo lo que me pasó a veces trato de no mirar para atrás, todo lo que pasó atrás lo dejo al lado y sigo mirando para adelante lo que va a venir. Por eso sigo creciendo, ¿no? La verdad que no tenemos techo, siempre hay algo para aprender todos los días. Ya te digo,
No es que te la crees, uy, ya no, nunca, siempre, todos los días te pasa algo que vas aprendiendo. Y bueno, eso es lo importante y para estar competitivo. Comentame un poco, hablamos afuera de cámara, la diferencia de tiempos también en lo que era probar en la ruta a tener hoy en día, cómo está la tecnología y cómo están los avances, de tener un banco de pruebas, un rolo. Contame un poco eso, cómo se labura, cómo se laburaba antes, cómo se labura ahora. Y bueno, antes iba mucho a la ruta, probábamos la avenida Circunvalación, y bueno, el viento estaba a favor o en contra, ahí repartíamos los tiempos, estábamos todo el día en los 300 metros. Y de ahí nos echaron porque se empezó a poblar, y bueno, y los que dormían la siesta, empezaba a haber gente, a habitacionarse esos lugares. Y nos fuimos abajo del puente de la 226, y antes de la Virgen de la Loma. Y ya después también nos sacaron de ahí, nos fuimos más allá de la Virgen de la Loma. Después nos fuimos del kilómetro 325, allá cerca del cruce, y bueno, había que ir con el auto, llevábamos los motores en la caja, era un drama. Cambiamos motores, aparte. Cambiamos motores, sí, cambiamos motores. Un día Martín Benaglia cambió 14 motores, pero los cambiaba cuando yo estaba en la del Valle, frente al cementerio, y ella me había venido acá donde estoy ahora, acá hace 30 años, en la Chiclana, y ponía un motor y se iba a la ruta y venía, ponía otro, se iba a la ruta y venía, y terminó de probar todos los motores y dice, ¿cuál uso? Andaban todos iguales, porque jodía, no, que me gusta este motor, me gusta el otro, ponelo y probalos todos, le digo, el que te guste, quédatelo. Y los probó todos y andaban todos igual, ¿no? Esa anécdota de una locura, un loco bárbaro también, Benal era un loco bárbaro. Y pusieron 14 motores y los probó todos. Y bueno, los ponía en casa y se iba en marcha hasta los 300 metros, ya llegaba caliente y lo tiraba. Y así probábamos, ¿viste? Y bueno, ahora ya tenemos bancos, ya sabemos montar la potencia, que arriba, que abajo, que le falta, que le escape. Va todo evolucionando como todo. Pero bueno, lo de antes era hermoso, como le pasaba a los de Emiliosi, un ejemplo. Se probaba también los bancos que había, eran a balanza. Yo también tuve a balanza al banco, y había que sacar cuenta y ver, pero bueno, todo va evolucionando, pero todas las épocas son hermosas, las de ahora y las de antes más, porque se hacía con mucho más esfuerzo. Para Fernando Huesochi, ¿está todo aprendido o todos los días se aprende algo nuevo? No, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días. Cosas increíbles que pasan en los fierros, porque es decir, yo voy y escucho a todos, hasta el que más lento anda, y voy, charlo y pregunto qué te pasó, por qué paraste, y de todos vamos sacando conclusiones de lo que le pasó a uno u otro, y para decir por qué le habrá pasado, por qué. Entonces, para seguir aprendiendo, porque nosotros aprendimos mucho de yo haber estado al lado de gente que rompía mucho, entonces aprendí lo que no hay que hacer, lo aprendí, decía, no, mira, este hacía esto, y digo, no, y para mí decía, bueno, le erraba, y yo cuando me tocó largarme solo, hice todo lo que no hacía esa persona, entonces me acortó el camino, porque bueno, se rompían muchos motores en la promocional, muchos motores, se inventaban, había mucha plata en esa época, los pilotos que corrían eran de plata y gastaban en fierro y se experimentaba mucho. Entonces, con el desarrollo, con la plata de los otros, aprovechamos a aprender. Contame un poquito, hace un ratito mencionaste el tema turismo carretera y tus primeras armas. Un turismo carretera que obviamente debería ser totalmente diferente a lo que es ahora. Comentame un poquito cómo era el TC en tus tiempos, cuando vos arrancaste, qué aprendiste, cómo era tal vez estar en una etapa en un proceso de aprendizaje y estar en una categoría tan importante, pues ya en ese momento ya era importante el turismo carretera. Y bueno, mi patrón, Roque Modarelli, era el técnico del turismo de carretera cuando era CDA. Después el TC se pasa a la CTC, se autofiscaliza. Cuando era CDA, Roque era el técnico, fue el que echó al equipo Ford cuando le descubrió la tapa. Y nosotros empezamos, mi viejo se separa de mamá y vende la gomería de la Colón, donde ahora está la famosa Zapalarte, y con la guita esa mi viejo la puso se juntaron Alfredo Armendano, el Gordo Chojo, Roque Modarelli, mi tío Giacomí Ochi, que tenía una armería acá en el centro, acá a 2 cuadras, mi viejo, y con eso compraron un turismo de carretera
Se lo compraron a Tato Ferrea y lo corrió Federico Ruti y papá vendió todo para poner la guita en el auto carrera, pero tuvimos la satisfacción de ganarle al equipo Ford un equipo particular. Eso no, la gente no tiene ni idea, eso. Mi viejo se fundió, se quedó sin nada, pero le ganamos al equipo Ford. Con Federico Ruti ganamos la Vuelta de Azul en Olavarría en el año 76 y podíamos haber ganado la Vuelta de Olavarría, que se volvió a correr acá. La Vuelta Azul se corrió en el circuito permanente de acá, porque Roque no le quiso dejar cambiar el blue a Tato. Nosotros hacíamos todo el enchavetado en la rectificadora y lo armaban en Buenos Aires, ¿viste? Ferré antes de ir a Estados Unidos. Y bueno, pues ya te digo, es que mirá la etapa que vivimos. Antes habíamos estado con Cacho Francia, había corrido el auto de Rocco Modarelli, de Cacho Francia, lo había corrido Coco Pirola, lo había corrido Argaña, lo había corrido Boero. Bueno, pasamos por muchas etapas. Cacho Francia que lo nombré, después, ya te digo, cuando vino ese auto de punta, es algo, un recuerdo imborrable, impagable. Más con el turco Goyeneche, pobrecito, que después muere en Santiago del Estero, que era nuestro jefe de taller, y él nos íbamos a la noche a trabajar al taller de él. Cuando después Roque tuvo un infarto, Federico fue con la Dodge de Cuñolo al Gran Premio de La Pampa, que también había comprado, porque eran las Dodge de Ferrea se iba a Estados Unidos y vendió la de Cupeiro, la de Bianchi. La de Bianchi era la que cobró Federico, y la de Cupeiro era la que tenía el Coco Pirola. El peluquero que estaba acá en la 9 de julio, que era un peluquero que compró un TC y se lo pedimos prestado, y Federico venía ganando el Gran Premio de La Pampa con ese auto. El Toro Cuñolo. Y bueno, así fueron las épocas del TC en esos años fueron maravillosas. La verdad que fueron maravillosas, un TC que se corría con nada. Después tuve la suerte de estar con él, hacerle el chueco, y bueno, con $2.000, $3.000 íbamos a correr a turismo de carretera. En esa época, años 90, hasta no tan lejos, hasta el 97, 98 ahí. Hoy inexistente esos. No, inexistente, o sea, íbamos con lo que... Y bueno, fuimos un día íbamos allá a Santa Teresita y no había plata, y estábamos con el nene Suano y dijo, vamos a poner guita nuestra del sueldo y vamos a ir a correr, y casi con un sueldo corría, ¿viste? Bueno, o con Peña. Y hoy imposible, hoy cambió, todo eso es imposible. Se hacía todo a pulmón, todo a sacrificio, todo el mundo colaboraba, todo el pueblo colaboraba. Vos pensabas plata panasta, te traía uno, el otro, todo colaboraba. Cuando arrancaba el Ford del Chueco, iba todo el pueblo yo banqueaba por ahí a puertas abiertas para que escuchen, y venían del barrio seco, a la madrugada venía, hasta la policía venía porque se quejaban los vecinos y se quedaban a mirar cómo probábamos. O sea, todo el mundo, cuando el Chueco iba a la ruta, o en la época cuando en las peñas de Roque Modarelli estaban Colón y Chacabuco, y a la noche, después de la peña, todos medio chupeteados, vamos, que pongan en marcha el auto, ponían en marcha el auto del mismo carretera y salíamos a andar por la Colón a fondo. Ir y venir, y bueno, la gente salía a la calle, eso, o sea, los pibes jóvenes no van a poder creer esto que uno cuenta, pero así se vivía. Entonces era una pasión que el TC sigue vigente por eso, porque la traspasó el abuelo, el tío, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esas épocas, los que no la vivieron, es difícil de explicarla. Y una ciudad que respira y vive automovilismo las 24 horas del día. Y sí, porque la verdad llegó a tener... Pero no sé en un momento no pasó los 10 turismos de carretera, entre pilotos de la barría, Calcina, Argaña, Cacho Francia, el Toro Cuñolo, nada, impresionante la cantidad de turismo de carretera que hubo. Pero bueno, y hoy el Nucci, no, eran muchísimos, quedan en la historia, muchos no lo saben, pero bueno, haberlo vivido es impagable. ¿La victoria que más viviste que más la disfrutaste siendo preparador? Ya sea por el trabajo, por cómo se dio la carrera, por el esfuerzo, ¿tenés alguna en mente? No, qué sé yo, no, fueron tantas, muchísimas, pero bueno, una que me haya, no sé si me emocionó alguna, porque no me emociono mucho. Después lo disfruto solo. ¿Y alguna carrera lejos que vos hayas dicho, qué hacemos acá? Mirá hasta dónde vinimos. Y sí, bueno,
No, a lo poco, a lo último, un día, el Diego Santi Leguizamón se queda sin preparador. En la clase 1 armé un motor en una semana y fuimos a Concepción del Uruguay y ganamos. Y yo ya estaba trabajando con Juanjo Cazú. Y lo armé en casa, junté un par de fierros. Eso, digo, tanto me puede premiar Dios, porque realmente no tenía nada, no tenía carburador, no tenía múltiple, no tenía nada, no tenía blon, no tenía cigüeña, no tenía nada. Junté los fierros, los hice hacer, rectificar en 10 días y lo puse en marcha y fuimos y ganamos. La verdad que eso fue muy emocionante para mí, porque fui con María Elena, que era mi hija, a la carrera solos, y la verdad que eso me quedó bastante marcado, esa carrera. Y contame un poquito cortito, como para ir cerrando tu actualidad, porque por ahí estamos hablando un poco, nos estamos yendo mucho al pasado, pero sos un preparador que sigue vigente, que sigue trabajando y que sigue teniendo buenos resultados. Venimos un fin de semana en Rosario con un quinto y un sexto puesto en una clase 1 que tiene casi 40 autos. Sí, bueno, ya te digo, tuvimos un palo el viernes, no íbamos a correr, pero bueno, pudimos replantear el fin de semana para terminarlo con el auto chocado, pero estamos cuartos en el campeonato, estamos bien, y sí, estamos en la promocional, venimos a salir campeón, salimos bicampeón, y la monomarca peleamos el campeonato, está último también, terminamos peleando el campeonato también de la promocional del centro, con metralleta, con todos los pilotos terminamos peleando el campeonato. Eso, pedir es mucho, ya llegar a la última fecha y seguimos vigentes, intentando ver si podemos volver a salir campeón este año, ojalá en la monomarca y en la promo, igual repetir el título y en la clase 1 afianzarnos, también para ver si podemos pelear bien arriba. Estamos siempre vigentes para intentar, obvio, porque si no te quedas sin laburo. Cortito, una definición cortita quiero. ¿Qué es el automovilismo para vos? Y es todo, porque la verdad que dejé muchas cosas de lado por el automovilismo, o sea, y el apoyo de mi familia. Olvídate, si mi mujer y mi hija no me apoyarían, no creo haber podido llegar a esto, porque dejo todo, o sea, te consume todo, salida, todo, estás todo el día en el taller, dándole, probando, inventando, pensando qué poder hacer. Siempre le digo a mi hija, fíjate que tu padre, cuando no estudia, yo no hay carrera, estoy laburando, estoy probando porque estoy intentando ver si puedo encontrar algo, y no es porque, entonces cuando estudias tenés que hacer lo mismo, tenés que estudiar porque eso me pasó cuando estudié también. Llegué al estudio y me era muy fácil estudiar, porque me concentraba de una manera que digo, si leo un gráfico de un partido de fútbol, me lo acuerdo todo, ¿cómo no voy a poder de una materia? Entonces me concentraba de una manera que digo, viste, y hago eso, por eso te digo, en mi vida dejé todo y bueno, ya ahora hasta acá no puedo cambiar a esta altura de mi vida. Así que pienso que me van a llevar con las patitas para buscar el cajón. Adentro un bloque. Sí, adentro un bloque. Bueno, ¿qué va a hacer? En el taller, mientras trabajás, ¿hay alguna música que siempre tiene que estar? ¿Escuchás radio? Si viene alguien y te pone una música media moderna, ¿te enojás? Contame eso. No, música no escucho nada porque la radio me la llevó el Choco Romero de arreglar y no sé. Nunca más volvió. No, tengo que comprar una. Escuchaba así mucha radio. Soy de la radio porque me crié con radio. O sea, me crié con la AM. Estaba todo el día. Estoy con el celular en la radio, le pongo la aplicación. Soy de la radio. La televisión no vi más nada desde la pandemia, que tuve grave y se hablaba de muerte, no miré más televisión, y así que soy fanático de la radio. Estoy en casa, la madrugada con la radio, me acuesto con la radio poniendo los programas, escucho todo, de Boca, de automovilismo, de fútbol, y no, bueno, así que música, no escucho música porque no tengo. Escucho, ya te digo, todo lo que es interés general. ¿Boca o River? No, Boca, muerte. Tenías cara de bostero, sí. Sí. Soy bostero a muerte, ¿no? La verdad que muy bostero. Bueno, ahora estamos un poco, nos han sacado la pasión un poco, somos vitalicios y imagínate que, pero bueno, no. ¿Sos socio de Boca? Sí, y bueno, pero no, ahora intentando salir adelante. Contame un poquito, ya que mencionaste lo último.
Pues, te iba a preguntar y bueno, pasaron después el tiempo. Tema pandemia, yo te iba a preguntar cómo te hiciste para arreglarte sin automovilismo, pero contame un poquito ahí que ya algo mencionaste. Y fue bastante complicado porque no teníamos perspectiva de lo que podía llegar a pasar. No sabíamos, era todo lo que se hablaba, era todo. Y bueno, fue bastante duro porque después cuando se retomó, con todos los miedos, con todo, la verdad que nos hicieron un daño terrible, pero en definitiva cuando retomamos en Buenos Aires y nos aislaron, nos llevaron a la parte de atrás y estábamos todos apilados, habían hecho una carpa entera y estábamos todos juntos y la parte de adelante para la televisión estaban todos con barbijo, todos separados. Y digo yo, estamos en una mentira, esto era toda una mentira, porque para la televisión estaban todos con barbijo y nosotros estábamos era una joda, en Buenos Aires, digo, a ver. Entonces, cuando analizás todas estas cosas, el tiempo que perdimos, cómo nos mintieron, y aunque y ya está, pasó una etapa de la vida para que una experiencia que quedó, porque en definitiva nos mintieron como nos han mentido tanto en tantas cosas. Como siempre digo, que quizás nos mintieron tanto como los récords de 280 kilómetros de la galera, hay que decir cierto. Yo era nosotros viajábamos al turismo de carretera con papá, con el Gordo Bo, con Roberto Bo, y era el cronometrista de carburando. Y quién sabe, con una ampolleta aguja que decían Top ganó ganó, no sé qué, eran todas mentiras. Por más que el Gordo era un capo con los tiempos, pero después hubo mucha mentira. Pero bueno, la gente escucha el avión, top. ¿Dónde tocaba el top? Un avión arriba del cielo, si ahora se corre el auto, vos te corres de un alambrado 1 centímetro y cambió el tiempo. Pero bueno, era lo que se vivía. Claro, eso es lo que se vivió, claro, hermoso. Pero bueno, ahora cuando pasa tanto el tiempo, decir, ¿será cierto? Nada, nos mintieron mucho. Bueno, Hueso, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte por venir y por darnos un pantallazo de tu vida. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado y la verdad que los felicito por el programa. Otra vida esto, la que yo había visto otra vez. Vos mencionabas antes televisor de tubo, cámaras grandes, mirá lo que es esto. En serio, la verdad que felicito, increíble.